aclarar. Está con nosotros Raúl García, economista, director de la Dirección de Estadísticas y Censos en la provincia de Tucumán. Raúl, buen día. Buenos días, Omar, ¿qué tal? Ya hablamos de la importancia que tiene este día miércoles de cara al censo presencial de mayo. Pero antes que nada, en lo personal, ¿no? Desprendiendo de cualquier cuestión de funcionario, ¿en lo personal te sorprendió los datos de la inflación? Como ya habíamos hablado telefónicamente la semana pasada... ¿Se puede sacar el barbijo con tranquilidad? Sí. La semana pasada habíamos estado hablando de este tema, Omar, y ya veíamos que el mes de febrero venía con valores cercanos a 4%. Finalmente se confirmó 4% en Tucumán, 4,9% en NOA, 4,7% promedio país. A ver, primer apéndice. Reiteramos, Tucumán dio una inflación... 4%. 4%. Hay 7 décimas de diferencia con la nacional. Sí. ¿Por qué se puede dar este margen? El comportamiento de los índices no tiene que ser exactamente igual. De hecho, hay meses en los que el índice de Tucumán está por arriba del promedio país y hay meses que está por debajo. Este es uno de esos meses que está por debajo. En Tucumán lo que aumentó mucho en el mes de febrero fue gastos en salud, 6,3%. Esto es prepagas, remedios, consulta al médico. Y le sigue alimentos con 5,7%. Y dentro del rubro de alimentos, ¿se puede también desgranar qué pasó con el precio de la carne? Sí. Por ahí el precio de los huevos, precio de la leche. Sí, verduras, huevo y lácteos en general sí han subido. Esos son los que han dado el empellón, digamos. Sí, esos son los que tiran para arriba. Sí. Luego, en lo que se va acumulando de los 2 primeros meses, también va dando una pauta de lo que puede ser hasta fin de año. Tenemos un 7,4% ya en el acumulado. Gastos de hoteles y restaurantes lleva 12,8% acumulado. Equipamiento y mantenimiento del hogar lleva 9,8% y alimentos 8,8%. En 2 meses, o sea, enero-febrero, estamos ya con 8,8% de aumento en el rubro alimentos. Claro, la mayoría incluso, los que por allí se pueden identificar con un sector político, cuando anticiparon el tema de la inflación, hasta ellos están sorprendidos porque decían 4%, 4,1% por allí, 4,7% sorprendido. Por eso preguntaba si lo había sorprendido este dato. Y no lo quiero poner en un compromiso, Raúl. Cuando usted habló de cómo viene el tema de la inflación, no podemos saber qué puede pasar el día de mañana, pero en cuanto a las proyecciones técnicas, ¿de cuánto sería la inflación de este año? No pongamos interanual, del año, la anual. ¿Cómo viene? A ver, de vuelta, las proyecciones ya hasta fin de año son más endebles estadísticamente hablando, pero va a ser un año parecido al año anterior, así como venimos los 2 primeros meses. Sí, lo que sucede, Raúl, que nos dijeron que la del 2021 iba a ser 29%. Fue 49,5% en Tucumán. Por eso es la credibilidad también cuando se hace este tema de la inflación, un tema tan sensible para la comunidad. En marzo, ¿qué vamos a tener? En marzo vamos a tener el impacto del aumento de los combustibles. Sí. Vamos a tener la actualización de las tarifas, que sí. Vamos a reiterar, por favor, al usuario, al cliente del servicio energético. No confundan. Un ítem es la resolución que actúa como un ente recaudador, en este caso EDET, que es el precio de la energía en cuanto a la generación y el transporte, que es un 11%. Eso, usted que va a pagar, no va a la inversión energética de la empresa distribuidora, eso va directamente a nivel nacional. Lo que viene ahora, a través de esta audiencia pública que estamos mencionando, es la discusión de la tarifa local, la comercial, la que recauda EDET. Esa va a ser fuerte también. Habrá que ver cómo se va morigerando la presentación ante la sociedad, porque valor más, valor menos estaría en 20%, que ya sería un impacto fuerte. Al tratarse de la tarifa provincial, ¿también va a traccionar para la inflación netamente provincial, Raúl? Sí, el rubro de servicios también tiene, no como alimento, en el caso de alimentos, tiene una incidencia de 40% en el total del índice.
servicio es mucho más pequeño, pero sí, tracciona. Un 15, un 20% de aumento en el mes de marzo, seguro que Tenés dos aumentos que son columna principal: combustible, sí. energía, porque también Sí. el incremento de la energía, esta nacional, afecta a las pequeñas y medianas empresas. Sí. Y la provincial afecta al sector comercial, pequeñas y medianas empresas, más el residencial, cuidando, por supuesto, desde lo social, el tema de la tarifa subsidiada, que es un porcentaje alto, también casi un 30% de los clientes de DET están subsidiados. Sí. No le vamos a preguntar qué se debería hacer, pero sí está hablando acerca de una proyección que es alta, sigue siendo alta. Sigue siendo alta. Sí, estamos hablando de 49-50%. Digamos 50%, ya lo pone también a los distintos gobiernos, tanto nacionales como provinciales, en alerta. ¿Por qué? Cerraron un acuerdo del 44%. Si la inflación lleva al 50%, hay un 6% de diferencia que va a ser la cláusula de revisión, que en algún momento se hablaba de la cláusula gatillo. Esperemos que esto se tomen medidas que ayuden a bajar este tema inflación, porque golpea a los sectores más bajos, los de menores ingresos. Día miércoles. Hoy, ¿qué se inicia con respecto al censo 2022, Raúl? Es un día histórico, es la primera vez en la historia de los censos en Argentina que se puede hacer censo digital. Esto es, las familias pueden autocensarse sin la asistencia de un censista. Ya se puede entrar a la página web y apretar el botón censo digital y empezar a responder. A ver, ¿cómo pueden hacer? Raúl García está en su casa y es el que administra toda la información digital para la familia. Raúl García ingresa a la página www.censo.gov.ar. Sí. Y arriba a la derecha le va a aparecer un botón que dice censo digital. Sí. Hace clic en ese botón y ya empieza primero a identificarse para loguearse y luego ya empieza a responder el cuestionario censal. Sí, es fácil, digamos. Las preguntas no tienen mayor dificultad. Sí. Por ahí, a los que somos mayores de 50 puede costar un poquito el manejo de la tecnología, pero no las preguntas. Las preguntas no son difíciles. Entonces, ¿cuáles son las tiene ahí más o menos las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas básicas? Comienza preguntando cuántos hogares hay en la vivienda, luego pregunta cómo es la calidad de los materiales de la vivienda, techo, piso, si hay cielo raso, si hay... Infraestructura, agua, cloaca, servicio energético. Cuántos cuartos, cuántos de esos cuartos son cuántas habitaciones son para dormir y cuántas son habitaciones. Una aclaración, Raúl, desde ya, la gente no está obligada, bueno, en lo virtual no le piden, pero en lo presencial no está obligada a dar los datos personales, es decir, documento nacional de identidad. No, en el presencial no se pide ningún documento. Para loguearse, para hacer el censo digital, sí. Ahí hay que tipear el DNI porque puede ser un robot que esté trabajando y haciendo de Omar Nóbrega. Tiene que ser Omar Nóbrega tipeando su DNI y su email, su correo electrónico. Porque el correo electrónico ahí va a recibir el comprobante. En el comprobante está la clave alfanumérica que usted tiene que darle al censista el 18 de mayo. ¿Sí o sí tiene que dar el documento en este censo? En el censo digital para loguearse sí, pero solo el que responde. No el resto de la familia no. Bien. ¿Cómo cree que puede ser la participación virtual y hasta cuándo este tema de la participación virtual, Raúl? Estimamos que de piso va a ser un 9-10% de la población que va a hacer censo digital. En Tucumán apostamos a que pueda ser mucho más importante ese porcentaje. Por ello estamos trabajando con delegados comunales, con municipios, invitándolos a que pongan su infraestructura a disposición de la comunidad, de modo que aquellos que no tengan la computadora, no tengan el internet, igual puedan hacerlo al censo. Entonces, ese piso de 10% en Tucumán esperamos que sea bastante más importante. ¿A través del celular también? Sí, los dispositivos que se pueden usar son computadoras, notebooks, celulares. Recomendamos, al menos yo recomiendo computadora, a mí el celular me resulta más difícil. La edad. Para mí es imposible. No hay chance que lo pueda hacer por celular. Bien, hay una pregunta que ayer despertó la polémica en algunos análisis y está relacionada con una consulta personal, individual y el uso de la palabra discapacidad. ¿A dónde estaba instalada la polémica, Ariel? La polémica fue planteada desde los sectores que atienden las necesidades de las personas con discapacidad,
porque les pareció mal que en las preguntas o en las consultas dentro del censo, dentro del listado del censo, que refieren a las personas con discapacidad, decidieran utilizar otro término, como palabras más, palabras menos, personas con dificultades motrices en el hogar. Algo así era el eufemismo que utilizaron en algunas preguntas del censo para referirse a las personas con discapacidad. El INDEC, cuando trabaja cada una de las preguntas, lo hace consultando a organismos internacionales para mantener comparabilidad y, por supuesto, a organizaciones representativas de las distintas temáticas dentro del país. Sí. El tema de discapacidad ha sido muy trabajado en ese sentido por el INDEC y la palabra limitaciones físicas es la que se usa en el censo y le pregunta si en la familia algún miembro tiene limitación física para ver, para oír, para hablar, para hacerse entender. Y no usaron la palabra discapacidad por cuanto esta palabra tiene muchos significados, en la mente de algunos puede asociarse con un certificado único de discapacidad. Entonces, la idea en el censo es identificar personas con limitaciones físicas. ¿Qué pasa en el intercensal entre este censo que va a hacerse ahora en 2022 y el próximo? En ese periodo se hacen encuestas ya temáticas en profundidad y ahí se puede abordar una encuesta para el tema de discapacidad. Entonces, a partir de los resultados del censo se diseña y ese es el propósito, finalmente, armar una encuesta que se va a armar con el INDAI precisamente sobre el tema discapacidad. Claro, uno de los, tal vez porque no se le ha dado la dimensión, uno de los grandes errores que se cometieron años atrás, no quiero dar el nombre del gobernador porque me puedo equivocar, pero cuando se decidió, por ejemplo, para que no se impacte auditivamente a la sociedad, se evitó de comenzar a dar el tema de los datos del INDEC, porque esta medida se tomó. Recuerdan la polémica en la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno, más las consultoras privadas, siempre hubo discrepancias. Y también se evitó que las provincias utilizaran el tema de los datos oficiales, que se iba a nacionalizar. Y siempre decíamos, hay dos provincias que tenían por excelencia las direcciones de estadísticas respetadas. Eran Mendoza y la provincia de Tucumán. Ahora, ¿se les da la utilidad a la Dirección de Estadística que podrían marcar una agenda estatal, por ejemplo? Ustedes hacen controles en forma diaria, en formas semanales, porque ahí tendríamos una radiografía prácticamente día a día. ¿Qué pasa con el ausentismo? ¿Qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con los servicios sociales? ¿Qué pasa con los servicios esenciales? ¿La Dirección de Estadística podría ser un armador de agenda para las políticas de Estado? ¿Por qué le pregunto esto, Raúl? Porque en la estadística vamos a ver la cantidad de desocupados, la cantidad de necesidad de viviendas, ausentismo, la cantidad de chicos que habitan en un hogar y cuántos van a la escuela y cuántos no. ¿Usted cree que la Dirección de Estadísticas debería cumplir un rol más fuerte? No lo quiero poner el compromiso siempre de que por allí se lo pueda malinterpretar su opinión, sino desde la experiencia. Sí, las direcciones de estadística son organismos de apoyo a los tomadores de decisión. Los funcionarios en los distintos ministerios necesitan información para tomar mejores decisiones. Dónde radicar una escuela, si hay mucho ausentismo de los alumnos, bueno, trabajar políticas al respecto, en salud, en casas, en viviendas, en todos estos temas, la información que sale, ya sea del censo o de las encuestas o de registros administrativos, y este es otro punto por donde va la tendencia en estadística a nivel mundial, se genera muchísima información que es útil para los tomadores de decisión. Estos tomadores de decisión usarán más o menos esta información para mejorar la calidad de sus decisiones. Raúl, nos encontramos la próxima semana para hacer un balance de la primera semana del censo digital, pero ha quedado algo ahí que para decir esto es importante, no lo dije. Para mí lo importante es que difundamos la importancia de hacer el censo y responderlo con veracidad. El censo es obligatorio, pero la invitación a que la población responda al censo no porque sea obligatorio, sino porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque la información que sale de ahí sirve para ubicar una escuela primaria, una universidad, una empresa. ¿De dónde sale toda esa información? Del censo. Entonces, respondamos el censo y lo respondamos con veracidad. Nos encontramos próximamente.